En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el equilibrio traslacional. Y para esto vamos a repasar rápidamente lo que son las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o bien de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Esto implica, en términos de una fórmula, que la suma de todas las fuerzas que actúen sobre un cuerpo tiene que ser igual a cero para que entonces este cuerpo quede en estado de reposo o bien en movimiento rectilíneo uniforme. Esto implica que la fuerza resultante en un sistema equilibrado tiene que ser igual a cero, ¿no? Es decir, la fuerza resultante en su componente en X tendrá que ser igual a cero, de la misma forma que la fuerza resultante en Y tendrá que ser igual a cero. Obviamente, si hubiera un sistema en tres dimensiones, también diríamos que la fuerza resultante en el eje Z también tendría que ser igual a cero, ¿no? Es decir, la sumatoria de las fuerzas en X o bien la sumatoria de todas las fuerzas en Y tendría que ser igual a cero. Y esa parte es muy importante para lo siguiente que vamos a ver. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración de un objeto en dirección de una fuerza resultante es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo que estamos empujando. Eso implica que la fuerza resultante es proporcional a la multiplicación de la masa por la aceleración. O también se puede expresar como que toda la suma de las fuerzas tiene que ser equivalente a la multiplicación de la masa por la aceleración. Y lo podemos descomponer en X y en Y. Quiere decir que podemos hacer la suma de fuerzas en X que sea igual a la masa por la componente en X de la aceleración, o también que la suma de fuerzas en Y sea equivalente a la multiplicación de la masa por la aceleración en Y. Si hubiera un eje Z, sucedería lo mismo que estamos planteando, y esto es muy importante para siguientes temas que estaremos viendo. En el caso de la tercera ley de Newton, nos dice que para cada fuerza de acción siempre habrá una fuerza de reacción igual y en sentido opuesto. Quiere decir que cuando tenemos una fuerza 1 aplicada de acción, existirá una fuerza 2 que tendrá la misma magnitud, pero en dirección contraria, ¿no? Y esto podría ser la forma en que podemos expresar la tercera ley de Newton en una ecuación. Veamos entonces un ejemplo. Supongamos que tenemos un anuncio publicitario de 100 kilogramos y este cuelga de dos cuerdas como muestra la figura. Determina la tensión en cada cuerda. Es decir, queremos determinar cuánta fuerza hace cada una de las cuerdas, tanto T1 como T2. Lo primero que tenemos que hacer es transportar esta situación real a un diagrama de cuerpo libre. Para esto vamos a dibujar un eje XY. Aquí tenemos más X, obviamente del otro lado tenemos menos X, y luego tenemos más y tenemos menos Y. Y vamos a ir dibujando cada una de las fuerzas partiendo del origen. Si analizamos, la cuerda T1 está siendo jalada o tensada hacia el techo que tiene la figura. Por lo tanto, podemos hacer este dibujo del vector aquí, al cual vamos a llamar T1, y podemos observar que esta cuerda forma un ángulo de 40 grados con respecto al techo. Y los podemos dibujar justamente como aquí estamos observando. Estos 40 grados pues también podrían ser repetidos, dibujados en esta parte, como lo estamos observando, pegado al eje menos X, ¿no? Tenemos la fuerza T2, y esta fuerza T2 está siendo estirada o lleva una dirección hacia la pared. Entonces, partiendo del origen, podemos dibujar este vector de fuerza T2, aquí como lo estamos observando, que tendría para nuestro caso dirección de más X. Y obviamente el peso, que es una fuerza de este anuncio publicitario, está yendo en dirección hacia abajo.
Si dibujamos esto en nuestro eje XY, tendríamos nuestro peso en dirección hacia menos Y, y a este peso lo llamaremos FW. Entonces aquí observamos que es un sistema que tiene tres fuerzas que están interactuando para poder llevar a ese sistema al equilibrio. Obviamente queremos que ese sistema esté en reposo, no se mueva, para que esté perfectamente colgado. Y entonces vamos a empezar el análisis. Hay que encontrar las componentes de cada una de las fuerzas, empezando por T1. Entonces para T1 podemos dibujar el triángulo de componentes en la parte superior o inferior. En este caso vamos a dibujarlo en la parte inferior. Entonces observamos que la cuerda T1 tiene una componente horizontal, aquí como la estamos dibujando, que vamos a llamar T1 componente X. Y también tiene una componente vertical que la llamaremos T1Y. De esta manera observamos que la fuerza T1 está actuando al mismo tiempo en X y al mismo tiempo en Y. Está haciendo una doble acción en cuanto a componentes. Tenemos la cuerda T2 que también está actuando, pero en este caso solamente sobre el eje X. Y el peso que está actuando solamente sobre el eje Y. Entonces vamos a proceder a hacer nuestro proceso de solución. Lo primero que tenemos que recordar es que, según la primera ley de Newton, la suma de todas las fuerzas en un sistema siempre es igual a 0 para mantener el equilibrio. Y esto se tiene que realizar tanto en el eje X, donde la suma de la fuerza en X tiene que ser igual a 0, como en el eje Y para un sistema bidimensional, donde la suma de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Y eso es justamente lo que vamos a aplicar. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la suma de fuerzas en X. Si observamos, las fuerzas que actúan en X sería T2 en dirección más X, por eso pongo más T2, y la otra fuerza que está actuando en X es la componente en X de T1 en dirección negativa, T1X, ¿no? Y esto, debido a la primera ley de Newton, que es una resultante en X, esto es equivalente a la resultante en X, tiene que ser igual a 0 para que tengamos el equilibrio, ¿no? Entonces, en este caso, podemos decir que más T2 menos la componente 1 en X, que vamos a calcularla como la hipotenusa llamada T1 por el coseno de 40 grados. Recordemos cómo descomponemos una fuerza en componente X en este caso. Y esto, que es la resultante en X, tiene que ser igual a 0. Esto nos lleva a un despeje en donde T2 es equivalente al valor de T1 por el coseno de 40 grados. Y tenemos aquí una primera ecuación que nos va a servir para continuar con nuestro proceso. Vamos a llamarle ecuación número 1, ¿no? Ahora vamos a hacer lo propio para la suma de fuerzas en Y. En este caso la suma de fuerzas en Y sería hacia arriba T1Y menos el peso llamado FW. Observemos que hacia arriba apuntan hacia más Y y hacia abajo apuntan hacia menos Y. Esto nos da como resultado la resultante en Y, que para que tenga el equilibrio la tenemos que igualar a 0 o tiene que volverse 0. Calculamos la componente T1Y. Recordando, la componente T1Y sería el valor de T1 por el seno de 40 grados menos el peso de nuestro anuncio publicitario. Tenemos un dato de 100 kilogramos del anuncio publicitario, pero eso no es su peso, eso es su masa. Por lo tanto, para poder encontrar su peso, multiplicamos la masa, que son 100 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, igual a 0, ¿no? Entonces, nos quedaría que T1 seno de 40 grados menos 100 por 9.8, que nos da un valor de 980 newtons, es igual a 0. Haciendo el despeje, T1 es igual a 980 newtons sobre el seno de 40 grados. Y eso nos dará finalmente el valor de la tensión que sufre la cuerda 1, que es de
1524.61 newtons. Esta es la fuerza de tensión que está soportando la cuerda 1 por estar cargando el peso de este anuncio publicitario, ¿no? Ahora nos vamos a regresar a la primera ecuación que obtuvimos y ahí vamos a sustituir para encontrar el valor de T2. T2 será el valor de T1, que es de 1524.61 newtons, multiplicado por el coseno de 40 grados. Y esta multiplicación finalmente nos da un resultado de 1167.92 newtons. Y esto es el valor de la fuerza de tensión que está soportando la cuerda 2. A través de este proceso pudimos encontrar cuánta fuerza está soportando cada uno de los cables para poder cargar a este anuncio publicitario y que el sistema quede en equilibrio traslacional.